Brígido Cabrera Ministry and Mission le da la bienvenida a su canal. Esperamos compartir con ustedes sus inquietudes y nuestras opiniones. Muchas gracias por sintonizarnos. Hola, soy Brígido Cabrera y nuevamente estamos con ustedes con el propósito de llevar otro capítulo más, si podemos llamarle capítulo, a la conversación que estamos teniendo sobre José. Quizás tenga usted un poco de distorsión con el sonido, pero quisimos hacerlo así para que sea más natural. Estamos frente a uno de los ríos canadienses que durante el tiempo del otoño tiene bastante crecida de salmones, o sea que en esa caída de agua que se ve se pueden pescar los salmones en una forma maravillosa. Pero hoy no vamos a hablar de salmones, vamos a hablar de Judá y José. Recuerden que hemos estado hablando anteriormente ya de José 1 y José 2. Ahora vamos a hablar de Judá y José. Y nuestra lectura se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 26 al verso 28. Repito, Génesis 37, 26 al 28. Usted solamente tiene que buscar una Biblia y leer esa lectura, porque nosotros, si le leemos la lectura, no vamos a pasar solamente el tiempo leyendo lo que le queremos decir. Pero vamos a hablar de Judá y José. Es bien sabido que los cristianos o los judíos esperaban a una persona. Bueno, los cristianos en ese tiempo no, porque no estaban los cristianos todavía, pero conforme a la Biblia se esperaba que el descendiente de la tribu de Judá viniera a establecer un reino. Cuando hablamos de que el descendiente de la tribu de Judá viniera a establecer un reino, nos estamos refiriendo a los descendientes del rey David, aquel rey bien famoso, el rey David. David tuvo un hijo que fue Salomón, de la que fue mujer de Urías, y a través de Salomón viene entonces la descendencia del Mesías o el Cristo. Pero si usted examina la genealogía que se encuentra en el libro de San Mateo, usted va a encontrar que menciona a David y menciona una serie de personas que tienen que ver con la descendencia directa de Jesús. Ahora bien, la costumbre era que el mayor tenía que ser el que heredaba el legado del padre. Era parte de la costumbre, y todavía para muchos países orientales es la costumbre, y medio orientales, y también muchos países latinos, que cuando muere el padre, entonces el hijo mayor sigue el legado. De acuerdo a la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 37, versos 29 y 30, habla de Rubén. Rubén era el hijo de Lea, la mujer aquella que José no quería. Entonces Rubén era el que tenía que marcar la descendencia aparentemente del Mesías, pero Dios elige a quien Él quiere y no lo que nosotros queremos. Entonces, cuando decimos que elige a quien Él quiere y no a lo que nosotros queremos, tenemos que referirnos que Dios le puso elegir a uno de los hijos de Lea, que se llamaba Judá, en lugar de Rubén, que era el primogénito. Pero en el verso 29 y 30 nosotros encontramos los relatos de lo que pasó con Rubén.
Rubén pecó, se fue a la cama con una de las concubinas del papá, y eso no fue bien hecho lo que él hizo, porque habiendo tantas mujeres, porque él tenía que ir a buscar las que eran del papá, y no fue bueno. La Biblia lo menciona porque justamente no fue bueno lo que hizo. Ahora bien, en base a eso, siendo el descendiente directo, el primero, le correspondía a él ser el descendiente, el que iba a seguir la estirpe del padre. La siguió humanamente, la estirpe del padre, pero no en el orden, digamos, de la promesa, porque la promesa era de que iba a venir un Mesías, y aquel Mesías era justamente Cristo que había de venir. Entonces Rubén no es el que marca la descendencia, y por esa razón estamos hablando de Judá y José. En el programa anterior estuvimos hablando de que mucha gente marca la descendencia y dicen que José es un prototipo de Cristo. Entonces, nuestro propósito en este día es demostrar que Rubén no podía ser el prototipo de Cristo, del cual iba a nacer el Mesías, justamente porque se menciona un desorden que hizo, con lo que hablamos anteriormente ya. Hubo problemas de conducta, y eso nos da a nosotros entender de que no era el elegido. Probablemente usted tenga varios hijos, y dentro de esos hijos usted tenga uno que le haya dicho o le haya dado la promesa diciéndole: cuando yo muera tú te vas a encargar de todo. Se puede hacer así, se puede hacer un testamento, pero bíblicamente el mayor tenía que ser el que seguía la descendencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se sabe de la muerte de José, que hablamos anteriormente, se habla de la muerte de José, dice la Biblia que el padre no tiene consuelo al ver lo que había sucedido cuando le llevaron la túnica ensangrentada de su hijo José. Dice que se enlutó y todas las cosas. Pero si usted se da cuenta en la trama que hubo, el que defendió a José fue Judá. Y si usted es curioso, como lo soy yo, probablemente va a decir: de tantos hermanos, solamente uno se compadeció y trató de buscar la reconciliación. Tal parece que desde un principio Judá está cumpliendo el papel de lo que Cristo venía a hacer. Jesucristo venía a ser el príncipe de paz, Jesucristo venía a ser el consolador, Jesucristo venía a ser la esperanza de gloria. Entonces, el padre hizo luto porque aquel hijo, que era el hijo de la mujer que él amaba, el primogénito, había aparentemente muerto. Pero en cada una de estas cosas nosotros tenemos que pensar que Dios tiene planes que nosotros no conocemos, y muchas veces los planes de nosotros son tronchados por la voluntad de Dios. Dice claramente que el padre hizo luto por el hijo que había muerto. Pero a mí lo que me llama la atención es la hipocresía de los hijos, que se encuentra en el verso 35. La hipocresía de los hijos. ¿Cuál es la hipocresía de los hijos? Que nunca le dicen al padre lo que había sucedido, sino que siguieron con el silencio, como que no había pasado nada, sabiendo ellos que habían vendido a su hermano. Pero los planes de Dios, vuelvo y digo, no son los planes de nosotros, y los planes de los hijos de Jacob eran planes funestos, eran planes malos, pero Dios lo tornó para bien. Leyendo la Biblia, nosotros encontramos en el libro de Éxodo que había gente que se levantaban contra el pueblo de Israel, y se levantaban para maldecir a aquel pueblo. Y cuando iban a maldecir a aquel pueblo, dice la Biblia que la maldición se le convertía en bendición. Entonces estos muchachos trataron de hacer algo o hicieron algo que no era correcto lo que hicieron, y aquello Dios lo utilizó para bien, para preservarle la vida a ellos mismos en el futuro. Por eso se habla de José, que es preservador de vida, preservador de vida. Pero la promesa de salvación no está en José, sino que está en Judá. Así que encontramos la hipocresía de estos muchachos,
dejando que el pobre padre, su corazón se deshaga, y ellos mantienen el secreto de que habían vendido a José a los mercaderes que lo habían llevado a Egipto. Aquel muchacho lo llevaron a Egipto, y ¿qué creen ustedes que tenía Dios preparado? Tenía preparado un comprador que era Potifar. Aquel Potifar era uno de los más grandes del reino de Egipto, y fue justamente el que compró a José. ¿Por qué compró a José Potifar y no lo compró otro? Porque Dios tenía un plan, y era que venía un tiempo difícil y José iba a ser la persona que Dios iba a utilizar para salvarle la vida a los demás hermanos, y salvándole la vida a los demás hermanos, salvaba a la nación naciente que iba a nacer de ellos, que hoy nosotros conocemos como el pueblo de Israel. Ahora bien, no fue fácil para José vivir en la casa de Potifar. La mujer de Potifar se enamora de José. En el verso 39 se enamora de José, y cuando se enamora de José, José no quiere pecar contra Dios, porque su conducta había sido plasmada por la verdad de Dios, había sido plasmada por la palabra de Dios, y había recibido de su padre de que no se debía hacer aquella cosa que la mujer quería que él hiciera. Entonces, la esposa de Potifar, al ver que José la rechaza, lo que hace es que lo acusa delante de Potifar y lo meten a la cárcel. Cuando lo meten a la cárcel, allí es cuando se le pone la cosa difícil. Aquel muchacho había sido vendido, lo vendieron sus propios hermanos. La prueba que estaba pasando era una prueba bien difícil. Sin embargo, Dios tenía un plan con José, y aquel plan que Dios tenía con José se lo iba a revelar Dios a José en la cárcel. Muchas veces nosotros creemos que la bendición de Dios va a venir a nosotros cuando todas las cosas marchan bien, pero no siempre sucede así. No siempre sucede así, porque cuando nosotros creemos que las cosas son más difíciles, es allí donde Dios tiene algún plan preparado, y fue justamente lo que Dios tenía preparado para José. Dentro de la cárcel es cuando José tiene que interpretar 2 sueños, y de eso vamos a hablar en nuestro próximo capítulo, porque como le he dicho, esto es como una novela. Esperamos que la bendición de Dios sea con ustedes, y que sigamos aprendiendo un poco más sobre la vida de José, y no solamente sobre la vida de José, sino el camino que va tomando todo esto. Dios le bendiga y Dios le guarde, y muchas gracias por oír.